El ministerio de Cristo Jesús era palabra, conocimiento, doctrina, temas profundos, enseñanzas sencillas, humildes y también teología y eventos escatológicos. Pero no solo hablaba de doctrina, sino que él tenía autoridad en su persona, en sus palabras y en su mensaje. Cosas que hoy carecen muchos o carecemos, para incluirme muchos, predicadores. Porque Jesús, cuando enseñaba de la liberación, expulsaba a los demonios. Jesús, cuando hablaba acerca de una enfermedad, yo creo que antes de tocar el tema de la enseñanza de la sanidad, él sanaba a los enfermos. Antes de enseñar la salvación, él salvaba y luego enseñaba. O sea, tiene que ir una con otra. El equilibrio perfecto de todo hermano, pastor o no pastor, en la iglesia es que tenga conocimiento, que tenga doctrina, que tenga enseñanza y lo que sepa de teología. Y no solo eso, porque muchos así nos quedamos, con doctrina, con teología y con palabra, pero no tenemos la presencia de Dios. Lo voy a explicar para que no se me aceleren, tranquilos. ¿A qué me refiero con la presencia de Dios? No me refiero a la obra salvífica del Espíritu Santo en nosotros y el convencimiento del pecado, no. Me refiero a la honra que le dijo Dios a Samuel en el capítulo 2, verso 30. Yo voy a honrar a los que me honran. Me refiero a la obediencia, me refiero a las noches enteras que Jesús pasaba humillado, siendo hijo de Dios, ante la presencia de Dios el Padre. Y después salía a predicar, hablaba mucho con Dios y predicaba o oraba muy poco. Predicaba mucho, oraba poco y las cosas sucedían. ¿Por qué? Bueno, Él es el Hijo de Dios, Él es Logos, Él es la palabra, Él es el verbo de Dios, según Juan 1, en adelante para abajo. Pero no se quedó en la enseñanza, Él hacía la obra. Y nosotros, para poder impactar a la congregación en donde estamos ministrando, a la gente que nos escucha, el mundo, los vecinos, en donde quiera que estés, no es suficiente con la sana doctrina. Te lo voy a repetir. No es suficiente un discurso diplomático, teológico, escatológico o doctrinal. No es suficiente. No lo es. Hace falta el respaldo de Dios a su palabra. Y no solamente a su palabra, a ti, a mí, a esa vida consagrada. Si no hay un respaldo y si en los mensajes no se siente la presencia de Dios, no hay una evidencia, no hay un testimonio del Espíritu Santo sanando enfermos, dando palabra, ciencia, conocimiento, sabiduría, frutos dignos también de arrepentimiento en la gente y en el predicador, pues yo lamento informarles que usted está escuchando a alguien que quizá está más vacío que usted. Cuando Jesús enseñaba y predicaba, siempre sucedía algo. Siempre, ya sea que causara polémica, envidia, enojos, celos, o se sanaran los enfermos, o la gloria de Dios descendiera y los mudos empezarían a hablar y los sordos a escuchar. Pero algo ocurría. Lo mismo pasó con la iglesia primitiva. Pedro empezó a predicar y las personas empezaron a ser sanadas, tanto que al pasar la sombra de Pedro caía en los enfermos y se sanaban. Hoy no se sanan ni con 3 días de ayuno, ni con largas oraciones. Solo nos dedicamos a dar discursos teológicos y a regalar despensas. Algo muy vergonzoso para la iglesia. Eso no le toca a la iglesia. A la iglesia le toca impartir el poder del Espíritu Santo. A la iglesia le toca ver la gloria de Dios. A la iglesia le toca ver a Jesús en una realidad asequible en cada uno de nosotros y de quienes te están escuchando. No puedes tener a los hermanos bostezando, durmiéndose y con las manos cruzadas y que nada suceda, esperando que Dios haga todo. No, hermano, si el pastor o el ministro te ha enseñado que esto es normal, es una vil mentira del diablo. Se ha conformado a estar enseñando palabra. Es como los católicos. Usted vaya a la iglesia católica y quizá le enseñen mejor. Con idolatría hay problemas, pero mejor o igual que en algunas iglesias evangélicas, porque no es nada más llegar y hablar acerca de la deidad, de los atributos, del perdón, de la restauración. No, tenemos que tener cada uno de nosotros la presencia de Dios manifiesta a sus vidas y no salir con esas excusas ridículas de que
Eso es individual, hermanos. Usted tiene que buscar en su casa porque eso le corresponde a usted. Aquí solo le enseñamos, no somos emocionalistas. Es el disfraz de alguien que murió en el espíritu. Es el disfraz de alguien que está sepultado en las ruinas. Es el disfraz de alguien que no alcanzó la meta. Es el disfraz del que no conoce al Espíritu Santo. Es el disfraz de aquel hombre o mujer incapaz de ministrar el poder de Dios, porque para que tú lo puedas dar, lo tienes que tener. Y hay muchas personas ministrando, pero sin el poder del Espíritu Santo. La iglesia ha caído en un estancamiento, en un conformismo, en un estado de mendicidad, de no ver nada, de no sentir nada. Y no me refiero también a que sean emoción tras emoción. No, la emoción es una cosa, es la reacción de nuestra carne ante la manifestación. Pero ahora ni emoción, ¿por qué? Pues porque no hay ninguna manifestación. Donde hay manifestación, hay conversión, hay salvación y el nombre de Cristo está exaltado. Y la persona del Espíritu Santo se encuentra ahí dando señales y viendo milagros y haciendo maravillas, prodigios. No puedes, pastor, no puedes, hermano, pasar 3 años enteros sin ver nada en tu congregación. Los mismos números, las mismas sillas, las mismas cosas, las mismas rutinas. Ya no es lo mismo que antes. Y solo tú y yo podemos hacer la diferencia. ¿Cuál? Busquemos el equilibrio. Estudiemos teología, estudiemos doctrina, enseñemos escatología o lo que tú quieras, pero sin olvidar la comunión con el Espíritu Santo, que nos da el gozo, la paz, la fortaleza y la presencia que tanto necesitamos. Así nuestras reuniones serán más nutridas, completas, y llevarán el testimonio de una vida consagrada, de una palabra santa, sana y el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y espero que tú encuentres un equilibrio. Sé como Jesús y no como ninguno de los pastores que hoy estamos ministrando. No, vuelve a la palabra, léela y sé como Jesús. Predica, enseña, pero opera también en milagros. Dios te bendiga.